Hola a todas, hola a todos. En este video me gustaría repasar y reforzar el tema de la operacionalización de variables para que también les sirva para la elaboración del trabajo. Las variables nosotros ya sabemos que son características que tiene una unidad de análisis y que debe variar. Estas variables pueden tener diferentes niveles de abstracción. Por un lado podemos tener variables que son más concretas, que son aquellas que son directamente medibles y que no son complejas. Por ejemplo, tenemos la edad, el género, la nacionalidad, el ingreso. Son variables que yo puedo observar directamente o que puedo preguntarle a la persona, por ejemplo, cuál es su edad, cuál es su nivel de ingreso. Y la persona me va a responder, yo voy a poder observar directamente esa variable. Tenemos otras variables, en cambio, que son más abstractas, que no son directamente medibles ni observables, son variables más complejas, como por ejemplo el bienestar, las clases sociales, la participación ciudadana. Yo no puedo llegar directamente y observar el bienestar o observar la participación ciudadana, sino que tengo que ir definiendo de qué manera voy a observar esa variable. La operacionalización entonces es el proceso que permite medir estas variables que son más abstractas, variables que también podemos denominar conceptos. A través de un ejercicio entonces de estructuración lógica, nosotros vamos a pasar desde este concepto grande, no medible, como las clases sociales, por ejemplo, a un conjunto de indicadores que permitan medirla. Este ejercicio es importante realizarlo porque cuando nosotros construimos un instrumento necesitamos tener claro, por ejemplo, si estamos incorporando todos los elementos que son necesarios de medir o viceversa, quizás vamos a preguntar algo que no es tan relevante en función de nuestro concepto. Algunos pasos entonces que podemos definir para operacionalizar una variable. Primero es identificar las dimensiones relevantes del concepto que se quiere medir. Puede que no todas las dimensiones sean igual de importantes para nuestra medición o también no todas las dimensiones son coherentes o pertinentes al objetivo que nosotros tenemos. Luego debemos organizar las dimensiones de manera que sea útil para nuestros objetivos. Recordemos que las dimensiones nosotros las podemos organizar de la manera que nosotros queramos, que sea esto en función de cómo vamos a construir nuestro instrumento y de nuestros objetivos. También debemos identificar si existen subdimensiones dentro de las dimensiones que hemos establecido y luego definir indicadores que van a ser el nivel más concreto. Finalmente entonces nosotros definimos las preguntas concretas que se van a formular en los instrumentos de medición que se relacionan directamente con los indicadores. Veamos entonces un ejemplo de una variable abstracta o un concepto que sería violencia en la pareja. Nosotros podríamos establecer una primera dimensión que fuera el tipo de conducta violenta. Y aquí nosotros vamos a querer caracterizar la violencia en la pareja. Podríamos tener dos subdimensiones, por ejemplo, la presencia de violencia física y la presencia de violencia psicológica. Este ejemplo está reducido para fines pedagógicos, pero lógicamente podríamos considerar que hay más subdimensiones en la violencia. Por ejemplo, podríamos pensar en violencia sexual o en violencia económica. Pero quedémonos con estas dos para el ejemplo. Dentro de la subdimensión violencia física, nosotros podríamos establecer una serie de indicadores. Por ejemplo, frecuencia en que han sucedido episodios en que el otro o la otra empuja a su pareja, frecuencia en que han sucedido episodios en que hay golpes y frecuencia en que han sucedido episodios donde hay tirones o zamarreos. Cada uno de estos indicadores se traduce entonces en una pregunta que va a ir en el instrumento de medición. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia su pareja la ha empujado? ¿Con qué frecuencia su pareja la ha golpeado? Y con qué frecuencia su pareja le ha dado tirones o zamarreos. Estas preguntas en el cuestionario o en el instrumento entonces nos van a estar permitiendo decir algo sobre la presencia de violencia física en la relación de la pareja. Por otro lado tenemos la subdimensión violencia psicológica. Aquí nosotros podríamos definir como indicadores, por ejemplo, la frecuencia en que han sucedido episodios en que la otra persona amenaza a su pareja y frecuencia en que han sucedido episodios donde hay insultos. Y nuevamente entonces tenemos preguntas en las que se han traducido estos indicadores en el instrumento. Esto podría ser una dimensión.
Otra dimensión que nosotros podríamos querer tener es la problematización de la conducta violenta. Y ahí nosotros podríamos no tener una subdimensión. Las subdimensiones nosotros las podemos utilizar cuando consideramos que la dimensión todavía es muy abstracta como para traducirla directamente a indicadores, o cuando consideramos que se puede em, detallar en partes más pequeñas, y entonces es necesario tener que establecer subdimensiones. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a pasar directamente al indicador y podríamos decir que un indicador va a ser el nivel de normalización de la violencia en la pareja. Y aquí nosotros podemos tener más de una pregunta asociada al indicador. Eso es importante. Un indicador no necesariamente está asociado a una pregunta. Así como una dimensión no necesariamente va a tener subdimensiones, y así también como una subdimensión puede tener uno o más indicadores. En este caso nosotros vemos en la problematización que solo hay un indicador. Y bueno, entonces, como les contaba, este indicador se puede traducir en dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones? No es correcto que mi pareja me grite o golpee. Y por otro lado, es comprensible que mi pareja a veces me grite o golpee. Ahí nosotros tenemos dos ejemplos de preguntas que podríamos hacer para el indicador de normalización de la violencia en la pareja. Bueno, este era un pequeño ejemplo que yo les quería dar para reforzar el ejemplo que estábamos viendo en el foro y el ejemplo que está en la presentación de la clase. Es importante entonces recalcar que la operacionalización va a depender de nuestros objetivos. Por ejemplo, si nosotros en el objetivo del ejemplo de la violencia solo queríamos caracterizar, bastará entonces plantear dimensiones que así lo permitan, como el tipo de conducta violenta, y quizás podríamos detallar más subdimensiones y más indicadores que los que pusimos acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos intervenir, quizás sí sería necesario plantear otras dimensiones, como por ejemplo este nivel de la problematización. Si nosotros quisiéramos saber qué tan incorporado o qué tan normalizado está el tema en una persona o en una pareja, será necesario entonces indagar en ello para saber, por ejemplo, si nosotros queremos intervenir terapéuticamente en una comunidad, por ejemplo, saber cómo está instalado ese tema. Entonces, como ven, quiero dejar esa idea recalcada, que la operacionalización va a depender de los objetivos, y también por lo mismo que no hay una sola forma correcta de operacionalizar una variable. En el ejemplo que nosotros estábamos viendo en el foro del bienestar, podríamos pensar, como algunos compañeros y compañeras dijeron, que podríamos establecer dimensiones como el bienestar individual, el bienestar psicológico y el bienestar físico. Y por otro lado, nosotros podríamos pensar que podríamos tener un bienestar objetivo y un bienestar subjetivo. Esas serían diferentes formas de organizar un concepto. Eso entonces es lo que yo les quería reforzar en este contenido. Por favor, si tienen dudas, pregúntenlas y yo voy a estar atento en el foro. Muchas gracias y que les vaya muy bien.